del grito ancestral al aula contemporánea. ¿Cuál fue la primera voz que nos abrazó en la vida? Cerremos los ojos por un momento. Recordamos esa primera voz que quedó grabada. Tal vez fue el arrullo de la madre, el abuelo cantando o un simple te quiero susurrado. Esa voz no solo transmitía palabras, transmitía identidad, seguridad, vida. La voz no solo es sonido, es huella. Cada persona tiene una huella dactilar única y también una voz única. La voz es el espejo del alma y el pasaporte social con el que abrimos camino en el mundo. La voz no miente. Cuando nos alegramos, vibra. Cuando nos entristecemos, se apaga. La voz ha sido la herramienta silenciosa del destino humano. Con ella tejimos culturas, erigimos imperios, transmitimos mitos e iniciamos revoluciones. Hoy emprendemos un viaje desde los orígenes biológicos de la voz hasta su poder personal, cultural, laboral y un lugar muy especial, el aula. Todo comenzó con un grito. Los primeros homínidos no tenían palabras, pero tenían voz. Era un grito para advertir del peligro, un canto rudimentario para llamar a la pareja, un arrullo para tranquilizar a la cría. La voz fue primero instinto, antes de ser cultura. La biología hizo posible el milagro. Los pliegues vocales vibran, el aire los atraviesa y el tracto vocal moldea el sonido. Esa es la mecánica que describe Ingo Tietze. Una mecánica simple que, combinada con la imaginación humana, dio origen a todo un universo sonoro. La evolución eligió la música antes que la palabra. Charles Darwin sugería que el canto, la musicalidad y el ritmo pudieron haber surgido como señales de seducción y aptitud. Y antes de que existiera lenguaje articulado, ya existía prosodia, tono, intensidad, ritmo. La voz es cultura antes de ser escritura. Merlin Donald afirma que hubo una etapa mimética, gestos, ritmos, danzas, sonidos. Ese mundo prelingüístico fue el cimiento de lo que después llamaríamos lenguaje. Y quizá todavía hoy, cuando cantamos o rezamos, volvemos a esa raíz. Antes de los libros, hubo voces. Los mitos se transmitían de generación en generación por la voz. El canto era como el archivo, la narración era la biblioteca, la voz era la memoria. Como escribió Stephen Mitten, música y lenguaje son hermanos gemelos en nuestra evolución. La voz construyó también la política. Aristóteles decía que un buen orador no solo debía tener lógica, sino ethos, o sea, credibilidad, y pathos, emoción. Cicerón añadía la importancia del actio, cómo la voz y el gesto transmiten el alma del discurso. Así, un líder podía convencer a miles con solamente su voz. La voz convoca y moviliza. En un estadio lleno, en una manifestación, en un templo o en una plaza pública, una voz que canta, grita o proclama sincroniza corazones. La voz humana no solo comunica, cohesiona. La voz personal. Nuestra voz nos delata, aunque querramos escondernos. La voz revela la edad, el estado de ánimo, incluso inseguridades. Anne Karp afirma que la voz es nuestra firma sonora. A través de ella los demás nos leen, aún sin darnos cuenta. Unos segundos bastan para ser juzgados. Estudios muestran que en apenas unos segundos, al escuchar la voz de alguien, formamos juicios sobre credibilidad y competencia, y esos juicios suelen perdurar. La voz también puede ser un arma de discriminación. En Estados Unidos, John Baud comprobó que bastaba con escuchar una voz en el teléfono para negar o permitir el acceso a una vivienda. El perfilamiento lingüístico demuestra cómo el timbre, el acento o la entonación pueden ser utilizados para excluir. Pero también es medicina. La voz acaricia. La voz de un ser querido puede calmar más que cualquier pastilla. La voz es puente entre emoción y cuerpo. La voz es nuestra carta de presentación también en el trabajo. Médicos, abogados, coaches, líderes, vendedores, artistas,
Todos dependemos de la voz y, por supuesto, también los docentes. Una voz clara transmite seguridad. Una voz áspera a veces transmite desconfianza. La ciencia confirma lo que intuimos. John Hattie, en su Visible Learning, demuestra que la claridad y la expresividad de la voz docente se asocian a mejores resultados de aprendizaje. La voz no solo informa, transforma el rendimiento. El secreto está en diseñar la voz, el volumen para proyectar sin forzar, el ritmo para mantener la atención, pausas para dar espacio al pensamiento, el timbre para transmitir cercanía, autoridad, pero todo eso es un diseño vocal que puede ser consciente. La voz en el personal docente. Pocas voces marcan tanto como la de un maestro, la de una maestra. Cada docente esculpe generaciones con su voz, una voz que puede motivar, inspirar o incluso apagar la curiosidad. Pero la voz docente está en riesgo. Lo que voy a compartirles hoy no son meras cifras, son voces que resuenan en aulas enteras. En los Estados Unidos, un estudio publicado en 2024 encontró que aproximadamente 1 de cada 5 personas encuestadas han tenido un trastorno de la voz en su vida. Entre quienes reportaron estos trastornos, las personas que trabajaban en docencia estaban sobrerepresentadas, junto con cantantes y personas que usan tecnologías como videoconferencias o asistentes de voz. Ahora, mirando hacia Latinoamérica, los datos también alarman. En Colombia, por ejemplo, un estudio realizado en la Universidad de Magdalena reportó que aproximadamente el 20% del personal docente presentaban incapacidad vocal. En Brasil, Argentina, Costa Rica y otros países latinoamericanos se ha estimado que la prevalencia anual en problemas de voz entre personal docente ronda el 57% y hasta un 94% ha experimentado síntomas vocales al menos una vez. Estos números no son abstractos, son voces fatigadas, ecos de esfuerzo, señales de una profesión que exige sin cuidar. Cuidar tu voz no es un lujo. Es un deber. La correcta hidratación, descansar cuando hay ronquera, usar micrófonos en aulas grandes, evitar gritar y practicar resonancia suave son solo algunos hábitos de higiene vocal que pueden alargar tu carrera docente y salvar tu voz. Un personal docente no solamente enseña con palabras, enseña con intención. Un buenos días cálidos sobre el aula, una pausa dramática despierta la atención, un cierre con tono descendente da sensación de conclusión. La prosodia es didáctica. La voz no son solo palabras, también es música. La prosodia es justamente eso, la música del habla. Es el conjunto de rasgos que acompañan lo que decimos y le da vida y emoción. La prosodia dice lo que las palabras callan. Cuando decimos «estoy bien» en un tono plano, quizá no convencemos a nadie, pero si lo decimos con voz firme y en ascendente, transmitimos seguridad. «Estoy bien». La prosodia guía la interpretación, es la que nos permite distinguir si una frase es pregunta o afirmación, ironía o cariño. Y la ciencia lo confirma. Investigaciones en lingüística y neurociencia muestran que la prosodia ayuda al cerebro a segmentar la información y a identificar al hablante en entornos ruidosos. Por eso, en una aula llena de voces, el estudiantado puede seguir a la maestra o al maestro gracias a la prosodia que marca el ritmo y el énfasis. La prosodia es el alma de la voz. Podemos olvidar palabras exactas, pero recordamos la melodía con la que alguien nos habló. Podemos olvidar palabras exactas, pero recordamos la melodía con la que alguien nos habló. Esa melodía es curva emocional, es lo que hace que una voz nos abrace o nos hiera. Ya vimos cómo la voz nació como instinto biológico, se convirtió en cultura, reflejó la identidad personal, abrió caminos en el ámbito profesional y dejó huellas imborrables en el aula. La voz no solo comunica, transforma relaciones, comunidades, destinos. La voz es una herramienta de poder, pero también de ternura. Hoy, al salir de aquí, no hablemos, cantemos. Cada mañana,
Respiremos profundo, sintamos nuestra resonancia, pronunciemos en voz alta una palabra que guíe el día. Gracias, fuerza, confianza, amor, porque cada voz, la nuestra, puede ser la chispa que encienda un cambio. Que nuestra voz no sea un eco vacío, sino un canto con sentido, porque cuando una voz se usa con intención, el mundo escucha.